SIVA, Streaming Independiente de Venezuela activa. Ahora quiero llamar a que declare el magistrado Pedro Troconis, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio. Gracias por este derecho a escucharnos. En pantalla podemos ver que hablamos de magistrados legítimos en persecución. Ahora, ¿por qué hablamos de magistrados legítimos y por qué hablamos de persecución? Tenemos unas normas para seleccionar unos magistrados o seleccionar magistrados del más alto tribunal en Venezuela, como es el Tribunal Supremo de Justicia. Estos antecedentes a las normas y fundamentos en las normas jurídicas, nuestra Constitución establece un procedimiento a seguir, al igual que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué invocar estas normas, la constitucional y la de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia? Sencillo, para ir a unos antecedentes, en donde hay que comenzar en lo que sucedió en diciembre del año 2015. En diciembre del año 2015 se seleccionaron unos magistrados o eligieron una Asamblea Nacional que estaba en salida, porque previamente había ocurrido la elección de nuevos diputados a la Asamblea Nacional, y en escasos 15 días seleccionaron a un grupo de magistrados que por ley habían sido jubilados, pero estos 15 días se dejaron de cumplir ciertos pasos para una correcta elección de estos magistrados. Se hizo un llamado, no se respetó en ese llamado las observaciones que podía hacer la sociedad civil, no se respetó la selección de la sociedad civil en el comité de postulaciones, que habla de una sociedad civil que no tenga ningún tipo de vínculos políticos con los diputados presentes al momento de la elección. De hecho, esa imagen que aparece en la diapositiva es un video en donde se escucha al presidente, ese 23 de diciembre de 2015, Diosdado Cabello, dirigiendo el acto de juramentación de estos 13 magistrados principales y 20 magistrados suplentes que posteriormente serán llamados magistrados express. ¿Por qué llamarlos magistrados express? Por la forma de su elección tan irrespetuosa de la Constitución e irrespetuosa de la ley en el término de lapsos de selección de comités de postulaciones, en los lapsos para hacer las observaciones a los que se habían postulado, y en un momento en que ya la Asamblea Nacional estaba en receso para ese 23 de diciembre del año 2015. Es decir, que la Asamblea Nacional había cesado en sus actividades hasta enero del año siguiente, que tomaba posesión la nueva o los diputados que habían sido electos en la elección de ese año 2015. Este comité de postulaciones, que debe ser elegido en base a lo que establece el artículo 270 de la Constitución, está integrado por representantes diputados y representantes de la sociedad civil. Ya lo había dicho, que no debe tener ningún tipo de relación con los diputados que se encuentran en el ejercicio ante la Asamblea Nacional. Eso también está contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, ¿qué sucedió? En base a esta elección del comité de postulaciones, todo comenzó de manera incorrecta. Claro, para mí está muy lejos la lámina, pero ahí se hace mención que de la sociedad civil fueron elegidos trabajadores directos del presidente del comité de postulaciones en ese momento, diputado Elvis Amoroso, quien es un diputado de la parte oficialista. Eran 2 secretarias del diputado Elvis Amoroso. También lo conformaba una persona o 2 personas que eran activistas o militaban en el partido de gobierno, que era el Partido Socialista Unido de Venezuela,
Y a su vez existían unos contratistas que evidenciaban tener contratos de manera directa con el gobierno, sobre todo en el estado Barinas. Así quedó conformada la parte de la sociedad civil en ese comité de postulaciones. Ese comité de postulaciones, una vez integrado, llama a los magistrados a través de la prensa y automáticamente cuando se postulan lo pasan al un poder que tenemos nosotros en Venezuela, un quinto poder que se llama Poder Ciudadano, que está conformado por el Defensor del Pueblo, está conformado por la Fiscal General de la República y está conformado por la Contralor General de la República. ¿Qué pasó? En denuncias posterior por parte de la fiscal Luisa Ortega Díaz, ella en este año, a finales o a principios de este año, manifiesta que ella nunca estuvo presente al momento en que este comité de postulaciones de diciembre del 2015 le había entregado al Poder Ciudadano la lista de preseleccionados. Es decir, que no estaba conformado el Poder Ciudadano para ese momento, saltando otro requisito establecido en la Constitución. Lo envían nuevamente a la Asamblea Nacional y agotando el procedimiento de convocatorias para la elección de estos magistrados, agotan las 4 convocatorias que establece la ley para seleccionar y juramentar a estos magistrados. Entonces, ¿por qué hablamos magistrados ilegítimos los seleccionados en diciembre de 2015? Primero, no se respetaron las normas para selección del comité de postulaciones. Eso es Constitución de la República y Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Segundo, no estuvo presente o no estaba los 3 miembros del Poder Ciudadano para una correcta preselección, a pesar de que no es vinculante la decisión del Poder Ciudadano porque dice la propia Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que la selección será a cargo de la mayoría calificada de los diputados de la Asamblea Nacional. Ahí está lo que dijo la fiscal en la lámina, que ella no estuvo presente, que ella no firmó ningún visto bueno para la selección de estos magistrados de diciembre del 2015. Y toda esta situación generó la denuncia de la propia fiscal Luisa Ortega Díaz, quien solicita ante el Tribunal Supremo ilegítimo, allá lo coloco, constituido en diciembre del 2015, solicita la separación del cargo, solicita la nulidad de las decisiones y solicita inclusive el antejuicio de mérito de algunos magistrados y pide la separación del cargo de estos magistrados. Dichas acciones presentadas, ese es otro video que cuando tengan el material perfectamente lo pueden ver, no fueron consideradas por la Asamblea, por la Sala Constitucional, que fue donde se dirige esta acción. Continúan los magistrados entonces que no cumplieron con requisitos de ley en el poder o gobierno judicial. Esto trae como consecuencia que se están emitiendo decisiones que no tienen ningún tipo de valor o validez jurídica, que son decisiones nulas porque estamos ahorita con personas frente al Poder Judicial que su nombramiento no cumplieron con requisitos de ley y con requisitos empezando por la Constitución. Pero que no solo eso, sino que los que están actualmente como usurpando los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia allá en la ciudad de Caracas, Venezuela, a principios del mes de septiembre renunciaron a sus cargos ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y todos sabemos cómo fue elegida esa Asamblea Nacional Constituyente. Fue elegida sin consultarle al pueblo venezolano. Y ellos renuncian ante la Asamblea Nacional Constituyente y permanecen en su cargo. Voy a decir las palabras textuales en boca del magistrado o el abogado Michael Moreno, para ser más preciso, que actuaba en representación de la mayoría de los magistrados y manifestó que todos ponían sus cargos a la orden ante la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente supuestamente ratifica o los ratifica en sus cargos, cuestión que es un error, porque nuestra Constitución, y ya ustedes previamente, cuando hablé de los elementos o fundamentos de derecho, podemos apreciar que quien designa primero comité de postulaciones para una futura elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia es la Asamblea Nacional,
no una Asamblea Nacional Constituyente, que no cumplió con requisitos de la Constitución. Es decir, entonces, que quien ostenta cargos de magistrados en las distintas salas, allá en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Caracas, renunciaron y no tienen el cargo. Renunciaron a su cargo. Igualmente, tenemos que volver a cómo se elige este nuevo o estos magistrados que actualmente estamos fuera de nuestro país, que hasta hace poco algunos estaban hospedados, invitados o simplemente dentro de embajadas en la ciudad de Caracas, allá en Venezuela. Tenemos en las láminas una convocatoria por parte de la Asamblea Nacional para corregir este defecto de los 13 magistrados principales y de los 20 magistrados suplentes que había ocurrido en diciembre del 2015. Y se procede a convocar, y ahí está lo que publicó la Asamblea Nacional, una convocatoria de manera tal y cual como lo establece la Constitución de un comité de postulaciones. Posteriormente, ese comité de postulaciones se constituye y hace un llamado a todos aquellos abogados que deseen ingresar o ser seleccionados para futuros cargos de magistrados ante el Tribunal Supremo de Justicia. 13 magistrados principales, 20 magistrados suplentes. El comité de postulaciones realizan todas las actividades que establecidas en la Constitución, como es recibir las credenciales de cada uno de los que aspirábamos o aspiramos, ya no aspiramos porque somos, a el cargo de magistrados. Una vez verificadas las credenciales, si cumplían o no con los baremos establecidos por el comité de postulaciones, eran entrevistados por el comité de postulaciones. De la lista de 159 abogados que nos postulamos para cargos de magistrado, después de las entrevistas quedó en un número de 99 abogados que fueron pasados al Poder Ciudadano. Y lo particular de remitir esto al Poder Ciudadano es, aparte de cumplir con un requisito de la Constitución, teníamos una persona que ostentaba 2 cargos simultáneamente, como era el fiscal general de la República, ilegítimo actualmente, Tarek William Saab, quien también funge como defensor del pueblo, Tarek William Saab. Es decir, que el Poder Ciudadano ya era el magistrado defensor y el contralor. ¿Ellos qué argumentaron? Que esta preselección o selección de abogados para conformar el Tribunal Supremo de Justicia era extemporánea, porque ya ellos en diciembre del año 2015 habían elegido los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y que en ese momento no existía ningún tipo de vacante para ser sustituida, y mucho menos 13 vacantes y 20 suplentes. Sin embargo, remiten su informe a la Asamblea Nacional. Vuelvo y repito, hice una mención anterior en que las decisiones del Poder Ciudadano para la elección de los magistrados no es vinculante. Los diputados proceden a seleccionar definitivo los 13 magistrados que van a conformar las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia, donde están los magistrados ilegítimos, para darle una palabra, del diciembre del 2015, y también nuevos o 20 suplentes para sustituir a los suplentes ilegítimos de diciembre del 2015. Realizan una sesión el 21 de julio del año 2017, el presente año. Esta juramentación, primero la sesión para elegir con la mayoría calificada a los magistrados, no se pudo hacer en el Palacio Legislativo, allá en la ciudad de Caracas, porque el Palacio Legislativo fue tomado por sector oficialista. Los magistrados hábilmente fijaron la celebración de la sesión en una plaza, en un sector llamado Las Mercedes, a Plaza Alfredo Sadel, y ahí se constituyó la Asamblea Nacional para hacer su sesión y elegir por la mayoría calificada
a 13 magistrados principales y 20 suplentes. Sesión que se dio el 21 de julio del 2017. Y una vez hecha la selección, nos convocaron en esa misma fecha, en ese mismo día, o mejor dicho, en ese mismo día, para la respectiva juramentación. Fuimos juramentados y una vez realizada la juramentación, surgieron amenazas. La primera, el magistrado de la Sala Constitucional, Mendoza Hover, quien dicta una decisión en donde dice que nuestros nombramientos son nulos, que incurrimos en el delito de de usurpación, y a su vez menciona dentro de la decisión que incurrimos en el delito de traición a la patria. Eso lo dice este magistrado en su decisión, suscrita inclusive por magistrados ilegítimos, porque dentro de la Sala Constitucional existen también magistrados elegidos del año de diciembre del 2015. Pero no solo esto, sino que al día siguiente, 22 de julio, el magistrado Ángel Serpa, magistrado legítimo para hacer la diferencia, es detenido por funcionarios de la Policía Política, del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia. Y el Ministerio Público, ya la doctora Luisa Ortega Díaz se expresa de que sobre la detención y que no le permiten tener acceso a su abogado defensor. Lo detienen, inclusive manifiesta que lo detienen sin una orden judicial. Lo que dijo la que me antecedió en la palabra, que se requiere por lo menos la solicitud del Ministerio Público a un tribunal para que emita una orden judicial y proceder a la aprehensión de las personas o de cualquier persona. Bueno, en este caso, cuando el magistrado Ángel Serpa expresa dónde está la orden a los funcionarios, no hubo oportunidad de respuesta porque automáticamente lo detienen y se lo llevan. No le permitieron el acceso a la asistencia técnica a su defensor. Lo trasladan el día 24 de julio a un tribunal militar, no a un tribunal ordinario, sino un tribunal militar. No le permiten el acceso a su defensor y lo obligan a aceptar la defensa pública militar. Y es privado de su libertad ese mismo día, fijando como sitio de reclusión, de encarcelamiento, la sede de la Policía Política, del SEBIN, en donde en una oportunidad uno de sus abogados, que logra entrevistarse con él, manifiesta que su calabozo no está el calabozo, sino es un baño de la sede del SEBIN, en donde está con otra persona. El día 25 de julio se practica la detención de otro magistrado, en este caso de Rojas Torres. El magistrado Rojas Torres lo detienen en el estado Anzoátegui, lo llevan a la sede del SEBIN. Y lástima que no podamos ver ese video donde está en CNN, que está Fernando del Rincón y el magistrado Alejandro Rebolledo. No sé si se puede. Ok, resumo. En ese video se ve al magistrado Rojas Torres ante una cámara dentro de un cuarto, manifestando que a él lo obligaron que no llevó primero los recaudos para postularse, es decir, sus credenciales no las llevó él, las llevó un diputado de su zona. Segundo, que él llamó para que lo retiraran de la lista de los preseleccionados y de los seleccionados y que no le hicieron caso. Tercero, que él no fue al acto de juramentación, mas sin embargo, en la foto
que se ve en la lámina, creo que tiene está remarcada. Ahí está el magistrado Jesús Rojas Torres, y en el video se ve cuando él manifiesta lo que yo les acabo de decir en un programa que se llama La Hojilla, que sale única y exclusivamente por el canal del Estado venezolana de televisión. Rojas Torres entonces desaparece de lo que es del cuerpo de magistrados elegidos y recupera, eso es lo que tenemos entendido, su libertad y le suspenden, porque eso es otra cosa, automáticamente el día 22, 23 de julio, a cada uno de mis compañeros, y a mí, incluyéndome, nos bloquearon nuestras cuentas bancarias. No podemos firmar para la venta de ningún bien mueble o inmueble en registros y notarías. En la sede de identificación tenemos una alerta que es simplemente para retenernos nuestros pasaportes. Esas son de las medidas y les digo de dónde nacen esas medidas. Del presidente Nicolás Maduro. Que el día 22 de julio, luego de la detención del magistrado Ángel Serpa, 23, domingo en la mañana, en un programa que tiene todos los domingos, él habla de los magistrados que estamos usurpando cargos y no solo eso, que debemos ir presos. Lo dice en ese programa. Detenciones, nos amenaza con detenciones. Segundo punto, nos amenaza con medidas cautelares en contra de nuestras cuentas bancarias y cualquier otro instrumento financiero. Tercero, nos amenazan con medidas cautelares sobre nuestros bienes. Cuarto, y que nadie nos va a defender. O sea que no tendríamos el derecho a la defensa. Y es cierto, porque el doctor Ángel Serpa no tuvo el derecho a escoger su abogado de confianza. No tuvo derecho a su asistencia técnica escogida, ejercido ese derecho por él. Ante esta persecución de los funcionarios del SEBIN, podemos decir lo siguiente. El gobierno judicial de Venezuela, el Poder Judicial de Venezuela, en este momento, el Tribunal Supremo de Justicia es ilegítimo, el que opera allá en la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia, por todo lo que hasta ahora he dicho. Nuestra legitimidad está respaldada en la Constitución y en la ley. Fuimos electos por el órgano que establece nuestra Constitución. Fuimos electos bajo los requisitos que establece la ley. Para corregir una grave deficiencia intencional, porque es una deficiencia intencional, producto de una elección sin respetar la Constitución y las leyes de diciembre del 2015. En Venezuela, ante esta situación, los magistrados legítimos acá, en esta ciudad, el día de hoy, y unos magistrados ilegítimos en la sede del Palacio de Justicia, Máximo Tribunal de la República, que no tienen su cualidad adquirida y elegidos conforme a la ley, debo concluir entonces que en Venezuela reina una impunidad sistemática, esa impunidad. Una impunidad por ausencia de justicia, porque mal puede impartir justicia quien no tiene la facultad para ejercerla. Porque quienes debemos ejercerla tuvimos que salir por la persecución constante del presidente Nicolás Maduro y del director de la Policía Política, Gustavo González López, y todos salir del país. Unos que estaban en embajada lograron salir de las embajadas, se encontraban vigilados en las afueras de las embajadas por la Policía Política. Cada uno tiene una historia que tardaríamos muchas horas en contarlas, pero a cada casa, a cada oficina de nosotros llegó la Policía Política con un número exagerado de funcionarios, todos en trajes de campaña, con armas largas, pasamontaña, simplemente buscándonos a nosotros. Por eso lo he hecho de haber sido elegidos magistrados
de manera legítima, de manera constitucional y de manera legal. La detención de Serpa y de Sosa es lo que nos obligó, y las torturas o el psicoterror, como denominamos los abogados que nos dedicamos al área penal, ese psicoterror que los funcionarios de los distintos órganos de seguridad crean sobre la persona detenida. A Serpa lo torturaron y lo recluyeron en un sitio no acorde a su derecho a la salud, a su derecho a la integridad física. A Sosa Torres, lo obligaron a que firmara una carta de renuncia para recuperar su libertad, porque eso es lo que querían que hiciéramos cada uno de nosotros. De hecho, compañeros que estuvieron en embajadas le llegaban y les decían o le daban una información de que si renunciaban ellos podían salir de la embajada. Y tenemos los testimonios de ellos, que están dispuestos a atestiguar cuando sea requerido. Si me permite, dígame. Y en beneficio del tiempo, porque tenemos otras presentaciones que escuchar, tal vez podamos hacer algunas preguntas, o si quiere concluir rápidamente y luego le hacemos unas preguntas. Sí, cómo no. Lo último para cerrar, discúlpeme, es que la persecución política y las amenazas continúan, porque el día 13 de octubre, viernes pasado, nos instalamos como Tribunal Supremo de Justicia legítimo fuera de nuestra frontera, y ese mismo día en las redes sociales el ilegítimo presidente o que funge como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, nos amenaza con ser apátridas, traidores a la patria, que deberíamos ir presos nuevamente, no solo ya por los organismos nacionales, sino que insta a la comunidad internacional que procedan a nuestra captura por ser subversivos y por estar traicionando a nuestro país. Eso es todo. Voy a formularle un par de preguntas cortas. Soy el juez Manuel Ventura. Si el presidente Maduro ordenó quitarle los pasaportes, ¿cómo salió usted de Venezuela? Ok. Recapitulo. El domingo 23 de julio, en un programa del presidente Nicolás Maduro, él expresa que deben procederse a nuestras detenciones. Dice que debe procederse a la incautación o bloqueo de nuestras cuentas, corrijo, y cualquier otra medida como la de contra nuestros bienes. Y el tema del pasaporte es obtenido por informaciones de la Oficina Servicio Nacional de Extranjería e Identificación Extranjería de Venezuela, en donde, como no fuimos detenidos, por eso logramos escapar de nuestro país, la gran mayoría escapamos gracias a los países vecinos que tenemos, y evidentemente nunca, y lo tengo que decir, sellamos la salida en nuestro país. Por eso nunca nos quitaron nuestros pasaportes. Pero nuestros países hermanos, vecinos, como Colombia, conociendo nuestra situación, conociendo la persecución, nos selló la entrada en ese hermano país, Colombia. ¿A usted lo trataron de detener en su casa? Llegaron 18 funcionarios con traje de campaña, con armas largas y pasamontañas, a casa de mi suegra, buscando a mi esposa. Eso fue a las 3 de la mañana del día 24 para 25 de julio. Me avisaron y en ese momento no quedó más nada que vestir y salir, huir de nuestra casa. Por eso no lograron capturar, porque no dieron en un primer momento con mi dirección, sino llegaron a casa de un familiar.
Llegaron a casa de un familiar. ¿Usted no vive en Caracas o vive en Caracas? No, yo vivo en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, y hay una situación particular. La comisión que llega a la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, es una comisión de funcionarios del SEBIN ubicados en el área de Caracas. Mandaron una comisión especial para ir a buscar a los funcionarios que se encontraban en la ciudad de Barquisimeto. Al primero que inician la búsqueda es a mi persona. ¿Cómo? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo sé yo que eran funcionarios del SEBIN de Caracas? Porque tengo, vamos a decir así, una amistad con un funcionario del SEBIN de la ciudad de Barquisimeto que me iba a informar por cualquier irregularidad, orden de captura, orden de aprehensión que llegara en mi contra por algún tribunal de Caracas. Y cuando llegan esos funcionarios a casa de mi suegra, en la madrugada, al día siguiente logro comunicarme con ese funcionario y le reclamo por qué no, o sea, no es que le reclamo, le pregunto por qué no me avisaste. Es que esa comisión llegó sin que el SEBIN del Estado Lara, Barquisimeto, estuviese enterado. Fue una comisión sorpresa de la ciudad de Caracas. Es decir, no se habían reportado con el jefe del Estado y ni le habían reportado al jefe del Estado la llegada de esa comisión. Esa comisión fue conformada y enviada por su director, mayor general Gustavo González López. Muchas gracias. A su orden. Solamente usted mencionó el caso de Serpa y ahora el caso suyo. ¿Tiene conocimiento de otros casos también en que fueron enviados funcionarios del SEBIN a su casa o a sus oficinas para detenerlos? Sí, a mi mano derecha se encuentran cada uno de mis compañeros magistrados. Doctor Antonio Marval llegó al SEBIN, el doctor Rubén Carrillo, el doctor Núñez, el doctor Gazawi, el doctor Sosa. Cada uno de ellos, para no ser extensos los nombres, están ahí presentes: el doctor Tomás Alzuro, la doctora Beatriz Ruiz, la doctora Zuleima, el doctor Sabino Zamora, la doctora Scioli, el doctor Cruz Graterol, Rommel Gil, Álvaro Ruiz y, no veo ahorita si atrás está el doctor Domingo Salgado y el doctor Gabriel Calleja. A todos nos llegó la policía política. Muchísimas gracias. A su orden. Nuestro compromiso: investigar y difundir lo que se dice de Venezuela. SIVA TV.